¿Qué harías si descubrieras que tu vida perfecta es una mentira construida sobre el desprecio? Imagina sacrificar tu identidad, tus sueños y tu propia herencia para elevar al hombre que amas, solo para escucharlo, en una noche de lluvia torrencial, reírse con su amante mientras planea despojarte de todo y dejarte con las migajas. Para Elena, esa pregunta se convirtió en un eco ensordecedor en la quietud de su mansión minimalista. Cada rincón impecable, cada lirio blanco estratégicamente colocado, era un recordatorio de la jaula de oro que ella misma había ayudado a construir. Esta no es solo una historia de traición, sino el crudo despertar de una mujer que fue borrada de su propia vida y que, a través de la más profunda humillación, encontró la fuerza para incendiar su mundo y reclamar las cenizas. La historia de Elena es un viaje desde la sombra hacia la luz, un recordatorio poderoso de que incluso en la oscuridad más profunda, una chispa de dignidad puede encender un incendio imparable. Si crees en el poder de la resiliencia y en las historias que nos inspiran a reclamar nuestro valor, este es tu lugar. Queremos que seas testigo de cada paso de esta batalla silenciosa. Por eso, te invito a que te suscribas y actives esa campanita, no para seguir un canal más, sino para unirte a una comunidad que celebra la fuerza del renacimiento. Tu apoyo es más que un número. Es el aplauso que acompaña a cada mujer que, como Elena, decide levantar la cabeza y reescribir su propio final. Deja tu like si estás listo para presenciar cómo se desmorona un imperio de mentiras y cómo una reina, despojada de su corona, aprende a construir su propio trono. Imagina despertar en un lugar donde el silencio tiene un peso palpable y la belleza se siente como una carga. Así eran las mañanas en la mansión de Elena, un santuario de minimalismo llevado al extremo, donde cada superficie de mármol blanco y cada panel de vidrio del suelo al techo reflejaban una imagen de perfección gélida. El aire estaba constantemente impregnado por el aroma dulce y denso de los lirios blancos, una fragancia que, aunque en un principio pudo parecer un símbolo de lujo, con el paso de los años se había convertido en un velo asfixiante, casi fúnebre. Era el perfume de un mausoleo moderno, no de un hogar. No había espacio para el desorden, ni para un libro fuera de lugar o una taza de café olvidada. Todo estaba meticulosamente orquestado para proyectar una imagen de control inquebrantable, un reflejo directo del estado de su matrimonio. El silencio era el verdadero soberano de aquella casa. No se trataba de una quietud pacífica que invitara a la introspección, sino de un vacío denso y vigilante, una ausencia de sonido tan cuidadosamente curada como los muebles de diseño. El único sonido que se atrevía a perforar esa quietud era el tic-tac rítmico y metálico de un imponente reloj de pie en el vestíbulo, una herencia de la familia de Elena que su esposo toleraba como una pieza de arte más. Cada segundo que marcaba no era una medida del tiempo que pasaba, sino un martillazo sordo sobre el ataúd de sus días, un recordatorio constante de las horas que se desvanecían sin risas, sin música, sin las conversaciones susurradas que convierten 4 paredes en un refugio. Era una sinfonía de la nada, donde el zumbido bajo de la tecnología domótica era el único latido de un corazón artificial. La frialdad del lugar era una experiencia física, un ataque directo a los sentidos. Caminar descalza por los interminables pasillos era sentir cómo el mármol pulido, impecable y blanco, le robaba el calor del cuerpo, una sensación gélida que subía desde las plantas de los pies hasta instalarse en lo más profundo de su ser. No había alfombras que ofrecieran consuelo, ni texturas suaves que invitaran al descanso. Todo era liso, duro e implacable. Las mesas de cristal, las manijas de acero inoxidable, incluso las paredes pintadas con una laca de alto brillo, parecían repeler el tacto humano. Los sofás de diseño, obras de arte en sí mismos, estaban tapizados en una tela tan perfecta y estirada que sentarse en ellos se sentía como una transgresión. Era el frío de la ausencia, la temperatura exacta de la indiferencia, el clima de un amor que había muerto y cuyo fantasma ahora habitaba cada rincón. La luz era otra de las protagonistas de esa opresión silenciosa. Entraba a raudales a través de los inmensos ventanales que sustituían a las paredes, pero no era una luz que trajera consigo calidez o vida. Era una claridad cruda, casi clínica, que en lugar de crear un ambiente hogareño, servía como un foco de inspección perpetuo. No había motas de polvo danzando en sus haces, no había juegos de luces y sombras que dieran profundidad al espacio.
Su función era exponer, resaltar la perfección de cada superficie, la ausencia de cualquier imperfección. Al deslizarse por el mármol blanco y los metales pulidos, la luz no calentaba, sino que creaba reflejos afilados y fríos, proyectando sombras duras y geométricas. Vivir en esa casa era como estar en un escenario permanentemente iluminado, sin un solo rincón oscuro, sin un solo lugar donde el alma pudiera ocultarse y respirar en paz. Al otro lado de los ventanales, el jardín era una continuación de esa misma tiranía estética. No era un espacio de naturaleza salvaje y libre, sino un testamento al control absoluto del hombre sobre ella. El césped, de un verde casi fosforescente, parecía una alfombra sintética cortada con precisión láser. Los setos estaban podados en formas geométricas tan perfectas que desafiaban el crecimiento orgánico, formando muros y esferas de un follaje denso y oscuro. Las flores, en lugar de mezclarse en una explosión de color caótica y alegre, estaban dispuestas en parterres rígidos, segregadas por especie y tonalidad, como si fueran gemas en el expositor de un joyero. Era un paisaje esterilizado, una naturaleza a la que se le había prohibido ser ella misma. Elena lo miraba a menudo y veía su propio reflejo, una existencia impecablemente presentada, admirada desde lejos, pero vacía de toda espontaneidad y vida real. Cada pieza de mobiliario, cada obra de arte, había sido seleccionada no para el confort o el disfrute, sino como una declaración de estatus. Eran las adquisiciones de Ricardo, su marido, trofeos de su éxito que poblaban el espacio. Enormes lienzos de arte abstracto, fríos e intelectuales, colgaban en las paredes no porque evocaran alguna emoción, sino porque el nombre del artista era una contraseña en el mundo de los negocios. Las sillas y sofás, de diseñadores aclamados, eran más esculturas que asientos, con ángulos incómodos que imponían una postura formal. No había rastro de una vida compartida, ni una sola foto familiar casual, ni un libro con las páginas gastadas, ni un recuerdo de un viaje. La única foto era la de su boda, una imagen perfectamente iluminada y enmarcada en plata, tan impersonal como el resto de la casa. Era un catálogo de logros, y Elena, con su belleza silenciosa, era la adquisición más preciada. En el centro de este universo estéril se movía Elena, la directora de orquesta de una sinfonía silenciosa. Sus movimientos eran un ballet de contención y gracia, cada gesto medido, cada paso calculado para no perturbar la quietud artificial de su hogar. Se deslizaba por los pasillos de mármol como una sombra, asegurándose de que los lirios estuvieran siempre frescos, de que el sol no incidiera directamente sobre las obras de arte, de que el café de Ricardo estuviera a la temperatura exacta cuando él bajara. Su vida se había convertido en un conjunto de rituales diseñados para facilitar la existencia de su marido, para construir un pedestal de perfección sobre el cual él pudiera erigir su ego. Era la curadora del museo de la vida de otro, habiendo guardado la suya propia en un almacén olvidado. Su voz, antes llena de risas y opiniones firmes, ahora era un susurro suave, un instrumento afinado para no desafinar jamás con el tono de Ricardo. Vestía con una elegancia sobria, en tonos neutros de beige, gris y blanco, como si intentara mimetizarse con la decoración de la mansión. Era una esposa trofeo, consciente de su rol, y lo desempeñaba con una dedicación que rozaba la abnegación. Recordaba vagamente a la mujer que había sido, una joven abogada con una mente brillante y una herencia considerable, que había decidido invertirlo todo, su dinero y su alma, en el hombre carismático que le prometió un mundo donde serían socios. Ahora, el único eco de esa promesa era el tintineo del hielo en el vaso de whisky que él sostenía cada noche. La rutina de Elena era una jaula invisible. Se levantaba antes del amanecer, no por necesidad, sino por el deseo de tener unos momentos de silencio que fueran solo suyos, antes de que la casa y sus exigencias despertaran. Practicaba yoga en una sala con vistas al jardín controlado, su cuerpo moviéndose con una fluidez que contradecía la rigidez de su vida. Pero incluso allí, su mente no descansaba. Repasaba la agenda de Ricardo, las cenas que debía organizar, las llamadas que debía hacer en su nombre. Era la directora de operaciones de una empresa en la que ella no figuraba en el organigrama, la arquitecta invisible de un imperio que la trataba como a un fantasma. A menudo, al tocar el pesado anillo de diamantes en su dedo,
Sentía un frío que no tenía nada que ver con el metal. Era el peso de su sacrificio. Recordaba haber renunciado a su prometedora carrera en el bufete de su padre, convencida por Ricardo de que su verdadero talento estaba en el ámbito social, en construir la red de contactos que él necesitaba para ascender. «Tú eres mi arma secreta, mi amor», le había dicho él años atrás, con una sonrisa que entonces le pareció sincera. Ahora entendía la verdad de esas palabras. Un arma se guarda en su funda hasta que es necesaria, y una vez usada, se limpia y se vuelve a guardar en silencio. El contraste entre su fuerza interior, esa que aún ardía como una brasa bajo las cenizas, y su vida actual era abismal. En la soledad de sus pensamientos, todavía era capaz de desmantelar un argumento legal complejo o de encontrar fallas en un contrato financiero. Pero en su realidad diaria, su mayor desafío era elegir el menú correcto para una cena de negocios o asegurarse de que la tintorería no arruinara las camisas de seda de Ricardo. Esta dualidad la estaba consumiendo lentamente, creando una fisura en su alma que se hacía más grande con cada gesto de indiferencia de su esposo, con cada cumplido vacío de los invitados que la veían solo como un accesorio elegante. Ricardo la trataba con una indiferencia cortante, una forma de crueldad pasiva que era casi peor que un grito. Sus conversaciones eran puramente transaccionales, sobre horarios, eventos y necesidades. Ya no le preguntaba por su día, no la miraba a los ojos cuando hablaba, no la tocaba a menos que fuera un gesto público para mantener las apariencias. Ella era parte del mobiliario, útil y hermosa, pero carente de voz propia a sus ojos. El amor que una vez fue el cimiento de su mundo se había erosionado, dejando solo la estructura hueca de un acuerdo social. Un pacto silencioso de conveniencia que solo le convenía a él. Ella se aferraba a los recuerdos como un náufrago a un trozo de madera. Recordaba sus risas en un pequeño apartamento en el centro, cuando ambos soñaban con el futuro. Recordaba cómo él la escuchaba con atención, cómo valoraba su opinión por encima de todas las demás. Esos recuerdos eran a la vez un bálsamo y un veneno, un recordatorio de todo lo que había perdido, de la persona en la que se había convertido. Se preguntaba en qué momento exacto se había producido el cambio, cuando el nosotros se había convertido en él, y ella en una simple espectadora de su propia vida, aplaudiendo desde la grada mientras él corría solo hacia la meta. En las noches, cuando él dormía, o más a menudo, cuando aún no había llegado de sus reuniones tardías, Elena deambulaba por la casa silenciosa, tocaba los objetos fríos, miraba su reflejo pálido en los cristales oscuros y sentía la enormidad de su soledad. La mansión, que debía ser el símbolo de su triunfo compartido, se había convertido en su prisión de lujo, una jaula dorada, cuyas barras no eran de metal, sino de expectativas, indiferencia y promesas rotas. Y ella, el pájaro cantor al que le habían enseñado a olvidar su propia melodía, esperando un día que sabía, en el fondo, que nunca llegaría. La noche que lo cambió todo llegó sin previo aviso, envuelta en el manto de una tormenta furiosa. La lluvia golpeaba los ventanales con una violencia que parecía querer romper el cristal y liberar la tensión acumulada dentro de la casa. Ricardo había llegado tarde, como de costumbre, y subió directamente a su despacho para hacer una llamada, asumiendo que Elena ya estaría dormida. Pero ella no dormía. Estaba en el vestidor contiguo, ordenando la ropa limpia, un acto mecánico que usaba para calmar su mente inquieta. Fue entonces cuando lo escuchó. Su voz, filtrada a través de la puerta de madera maciza, no tenía el tono de una llamada de negocios. Al principio, solo eran fragmentos, risas ahogadas y un tono de intimidad que ella no había escuchado dirigido hacia ella en años. La curiosidad, una emoción que creía tener domesticada, la empujó a acercarse. Apoyó la oreja contra la madera fría y pulida, y el mundo se detuvo. Él estaba hablando con una mujer, y el contenido de la conversación era una daga que se hundía lentamente en su pecho. No era solo la infidelidad, que en el fondo de su corazón ya sospechaba, sino la crueldad casual, el desprecio absoluto en sus palabras. La lluvia afuera parecía rugir en sincronía con la tormenta que se desataba dentro de ella. «No, claro que no sospecha nada», dijo Ricardo, y su risa fue un sonido feo, desprovisto de cualquier alegría. «Ella vive en su mundo perfecto, organizando mis cenas y sonriendo a mis socios. Es útil, no lo niego.
Hubo una pausa, y Elena contuvo la respiración, sus nudillos blancos por la fuerza con que se aferraba al marco de la puerta. «Pronto, mi amor. El último contrato se cierra la semana que viene. Una vez que esté firmado le pediré el divorcio. El acuerdo prenupcial es una maravilla. Se quedará con las migajas. No sabe que la mayor parte de la fortuna está a mi nombre, no al de la familia». La palabra migajas resonó en el silencio de su mente. Migajas. Eso era lo que él planeaba dejarle después de que ella le hubiera entregado un banquete. Su juventud, su carrera, el capital inicial de su propia familia que había sido la semilla de todo lo que él poseía ahora. La humillación fue una ola de náusea que le subió por la garganta. No era solo la traición de su cuerpo con otra mujer, era la traición de su confianza, de su sacrificio, de cada uno de los días que ella había dedicado a construir su pedestal. Él no solo la había engañado, la había utilizado, viéndola como un mero escalón en su ascenso. El desdén en su voz era lo que más dolía, la forma en que se burlaba de su dedicación, de la misma perfección que él le exigía. Cada cena organizada, cada sonrisa forzada, cada sacrificio silencioso era ahora motivo de mofa para él y su amante. Elena se apartó de la puerta, moviéndose hacia atrás con la lentitud de alguien en un sueño, en una pesadilla. El suelo de mármol bajo sus pies descalzos se sentía como un bloque de hielo. La revelación no fue un golpe seco y rápido, sino un veneno lento que se extendía por sus venas, congelando cada parte de ella, excepto el corazón, que latía con una furia dolorosa y desconocida. La conversación continuó, pero ella ya no necesitaba escuchar más. La verdad, en toda su brutalidad, se había instalado en su ser. La imagen que tenía de sí misma, la de la esposa digna y sacrificada, se hizo añicos, revelando la cruda realidad. Había sido una tonta que había confundido la jaula con un nido, la indiferencia con la sutileza y la ambición de su marido con un sueño compartido. La lluvia arreciaba, y por primera vez, el sonido de la tormenta exterior no era nada comparado con el cataclismo que se estaba produciendo en su interior. El eco de la risa de Ricardo sería el último sonido de su vida anterior. Elena no corrió, no gritó, se movió con una calma antinatural, como si su cuerpo estuviera separado de la tormenta de sus emociones. Llegó a su cuarto de baño, un espacio tan grande y blanco como el resto de la casa, y cerró la puerta sin hacer ruido. El clic suave del pestillo fue el sonido más atronador que había escuchado en su vida. Era el sonido de la reclusión, del punto final. Se apoyó contra la puerta, y fue entonces cuando su cuerpo la traicionó. Sus rodillas cedieron y se deslizó hasta el suelo frío, abrazándose a sí misma mientras los temblores la sacudían. No eran sollozos audibles, sino espasmos silenciosos que sacudían todo su cuerpo. Su respiración se enganchaba en su garganta, saliendo en jadeos cortos y dolorosos. Se sentía como si se estuviera ahogando en el aire perfumado de los lirios que se filtraba por debajo de la puerta. Un sudor frío le perlaba la frente y la nuca, a pesar del frío del mármol contra su piel. Su mente era un torbellino de imágenes. La sonrisa de Ricardo, el recuerdo de sus promesas, el rostro imaginado de la otra mujer, y sobre todo, el eco de esa palabra, migajas. La palabra se repetía una y otra vez, como el tic-tac enloquecido de un reloj a punto de explotar. Levantó la vista y se encontró con su reflejo en el enorme espejo sin marco que cubría toda una pared, y no se reconoció. La mujer que le devolvía la mirada era una extraña, una criatura pálida con los ojos desorbitados, enrojecidos por lágrimas que no se atrevían a caer. Veía las finas líneas de cansancio alrededor de sus ojos, la tensión en su mandíbula, la forma en que sus labios estaban apretados en una línea blanca para no dejar escapar un grito. Era la cara de la desolación, el rostro de una mujer que acababa de darse cuenta de que había pasado años construyendo su propia tumba. La sensación de impotencia era abrumadora, una fuerza física que la aplastaba contra el suelo. ¿Qué podía hacer? Él tenía el poder, el dinero, los contactos. Él había orquestado todo a sus espaldas, asegurándose de que ella quedara vulnerable y desamparada. Se sintió pequeña, insignificante, una pieza de ajedrez que acababa de ser sacrificada en una partida que ni siquiera sabía que estaba jugando. Por un momento, la oscuridad la tentó, la idea de simplemente dejarse llevar, de desaparecer en ese dolor y no volver a levantarse nunca más. El suelo parecía haberse abierto bajo sus pies y caía en un abismo sin fin.
Sus manos temblaban incontrolablemente. Intentó apretarlas, pero no respondían. Eran las manos que habían preparado miles de cafés, que habían ajustado su corbata, que habían firmado los documentos que él le ponía delante sin leer la letra pequeña. Manos de cómplice involuntaria. La ira comenzó a burbujear bajo la superficie del dolor. Una ira caliente y primigenia. Ira contra él, por su traición y su arrogancia. Pero también ira contra sí misma, por su ceguera, por su pasividad, por haber permitido que su propia luz se extinguiera para que la de él brillara más fuerte. Pasó horas en ese suelo frío, mientras la tormenta exterior amainaba y daba paso al silencio pesado de la madrugada. El tiempo perdió todo su significado. Su cuerpo se quedó sin lágrimas que derramar y sin fuerzas para temblar. Solo quedó un vacío helado, una calma extraña que sigue a la devastación total. Miró de nuevo su reflejo, pero esta vez algo había cambiado. La desesperación en sus ojos había comenzado a dar paso a algo más, algo duro y afilado. Era una chispa diminuta, casi imperceptible, en lo más profundo de su mirada. La mujer rota en el suelo del baño estaba empezando a morir para dar paso a otra. El dolor no había desaparecido, pero se estaba transformando, se estaba solidificando, pasando de ser un océano abrumador a un núcleo de hielo duro y cortante en su interior. La humillación se convirtió en combustible, el desprecio en un catalizador. Ya no era la víctima pasiva de las circunstancias. La revelación, aunque brutal, también había sido una liberación. La había liberado de la ilusión, del peso de mantener una farsa. Si todo lo que había construido era una mentira, entonces no tenía nada que perder al quemarlo todo. Y de esas cenizas, por primera vez en mucho tiempo, sintió la posibilidad de que algo nuevo pudiera nacer. En el silencio absoluto que precede al alba, algo hizo clic dentro de Elena. No fue un pensamiento consciente, sino un instinto de supervivencia que se apoderó de ella. Se levantó del suelo. Sus movimientos ya no eran los de una víctima, sino los de alguien con un propósito. No había lágrimas en su rostro, solo una máscara de calma helada que ocultaba el horno que ardía en su interior. Se miró por última vez en el espejo, pero esta vez vio a la mujer que había sido antes de Ricardo, la abogada brillante, la estratega, y le hizo una promesa silenciosa a esa joven que había traicionado. Salió del baño y caminó con paso firme y silencioso por el pasillo oscuro. La casa, su prisión, ahora se sentía como un campo de batalla que ella conocía a la perfección. Cada objeto, cada rincón, era parte del territorio enemigo. Su destino no era el dormitorio donde él probablemente ya dormía, sino su santuario, el despacho de Ricardo. La puerta estaba sin seguro. Al entrar, el olor a cuero caro y al perfume de él la golpeó, pero ya no la intimidaba. Ahora olía a debilidad, a la arrogancia de un hombre que subestimaba a su oponente. Se sentó en la imponente silla de cuero de él, el trono desde el que gobernaba su pequeño imperio. Se sintió extrañamente cómoda. Abrió el ordenador portátil de Ricardo, pero no lo necesitó. Se dirigió al suyo, un modelo discreto que él siempre había considerado un capricho sin importancia. Lo encendió, y la suave luz de la pantalla iluminó su rostro, dándole una apariencia casi fantasmal. Sus dedos, que antes temblaban, ahora se movían sobre el teclado con una precisión y velocidad que la sorprendieron a ella misma. Los años de inactividad no habían borrado su conocimiento. Con una determinación fría, comenzó a trabajar. Accedió a sus cuentas bancarias personales, las que provenían de la herencia de su familia y que siempre había mantenido separadas, aunque Ricardo tenía acceso como cotitular, un gesto de confianza que él había insistido en tener. Recordó una conversación con su padre, años atrás, un abogado astuto que le había insistido en crear una estructura de fideicomiso casi impenetrable, una póliza de seguro para el corazón, como la había llamado él. En su momento, a Elena le pareció un gesto cínico. Ahora, era su tabla de salvación. Contactó por un canal encriptado a un viejo amigo de la familia, un abogado financiero conocido por su discreción y su lealtad inquebrantable a su padre. Eran las 3 de la mañana, pero sabía que él respondería. Le explicó la situación en términos claros, precisos y sin una pizca de emoción. No era una esposa desconsolada pidiendo ayuda. Era una cliente dando instrucciones. Necesito moverlo todo. Ahora. A una cuenta segura a la que solo yo tenga acceso.
Activa el protocolo de emergencia que mi padre diseñó, sin dejar rastro. Cada palabra era un ladrillo en el nuevo muro que estaba construyendo a su alrededor. Cada clic del ratón, cada transferencia ejecutada, era un acto de liberación. Con cada movimiento de fondos, sentía que recuperaba una parte de sí misma que había regalado. El dinero no era el objetivo, era el medio. Era el poder que él creía tener sobre ella, el arma con la que planeaba destruirla. Y ella se la estaba arrebatando, pieza por pieza, en el silencio de la noche, mientras él dormía plácidamente a pocos metros de distancia, soñando con su victoria fácil. Una sonrisa fina, casi imperceptible y desprovista de alegría, se dibujó en sus labios. No era una sonrisa de felicidad, sino de justicia. Cuando el sol comenzó a teñir el cielo de un gris pálido, el trabajo estaba hecho. La fortuna familiar, la misma que había sido el cimiento del éxito de Ricardo, había sido transferida, asegurada y puesta fuera de su alcance para siempre. Cerró el portátil y se quedó quieta un momento, escuchando el silencio de la casa. Ya no era un silencio opresivo, era un silencio expectante. Era el silencio del tablero de ajedrez, justo después de un movimiento brillante e inesperado, que cambia el curso de toda la partida. Se levantó de la silla, y por primera vez en una década, se sintió dueña de su propio destino. La mañana siguiente, Elena descendió por la gran escalera no como una sombra, sino como una reina en su propio palacio. Había una nueva quietud en ella, una calma peligrosa que emanaba de su interior. Cuando Ricardo entró en la cocina, ella ya estaba allí, preparando el café como cualquier otro día. Le saludó con una sonrisa enigmática, una ligera curva en sus labios que no llegaba a sus ojos. Él, inmerso en su propia arrogancia y en los planes para su futuro, no notó nada. Vio a la misma esposa sumisa y predecible de siempre, sin percatarse de que estaba mirando a una mujer completamente diferente. «Buenos días, cariño», dijo él, dándole un beso superficial en la mejilla. El contacto le provocó un escalofrío, pero su rostro no reveló nada. Dormí como un tronco. La lluvia me relaja. Ella simplemente asintió, entregándole su taza de café. A mí también, respondió con voz suave. A veces, las tormentas son necesarias para limpiar el aire. Él la miró por un segundo, una fugaz chispa de confusión en sus ojos, pero la descartó rápidamente. La capacidad de Elena para la metáfora era algo que siempre había ignorado, junto con el resto de su intelecto. Durante los días siguientes, Elena desempeñó su papel con una maestría digna de un Oscar. Mantuvo la casa impecable, organizó una cena para un potencial inversor con una eficiencia asombrosa y escuchó sus monólogos sobre trabajo con una paciencia infinita. Pero ahora, todo era un acto consciente. Observaba sus movimientos, analizaba sus palabras, estudiaba sus hábitos como un general estudia al enemigo antes de la batalla. Cada sonrisa que le ofrecía era una estrategia, cada gesto de sumisión era un camuflaje. Se movía por la casa no como una prisionera, sino como una espía en territorio enemigo, recopilando información y esperando el momento perfecto para atacar. Mientras él estaba en la oficina, ella se dedicaba a su propia guerra silenciosa. Se reunió en secreto con su abogado, no en una oficina ostentosa, sino en un café discreto en un barrio donde nadie los conocería. Juntos, revisaron cada documento, cada contrato, cada inversión que se había hecho durante su matrimonio. Descubrió la verdadera magnitud de los engaños de Ricardo, las empresas fantasma a su nombre, los activos ocultos. El dolor inicial dio paso a una ira fría y calculadora. No solo iba a recuperar lo que era suyo, iba a asegurarse de que él no pudiera hacerle esto a nadie más. La preparación fue meticulosa. No se trataba solo del dinero, se trataba de reclamar su identidad. Un día, mientras Ricardo estaba de viaje de negocios, Elena subió al ático, un lugar que él nunca visitaba, lleno de cajas polvorientas. Abrió un baúl y sacó sus viejos libros de derecho, sus diplomas, las fotos de ella en el tribunal. El olor a papel viejo y a recuerdos la llenó de una nostalgia dolorosa, pero también de fuerza. Se sentó en el suelo polvoriento y empezó a leer, a recordar quién era, a reavivar la llama que había permitido que se apagara. Comenzó a hacer pequeños actos de rebelión silenciosa. Cambió el perfume de los lirios blancos por el de jazmín, una fragancia que a ella le encantaba y que él apenas notó. Empezó a usar toques de color en su vestimenta, un pañuelo de seda rojo,
unos pendientes de un azul vibrante. Eran cambios sutiles, casi imperceptibles, pero para ella eran declaraciones de independencia. Eran recordatorios de que todavía existía una Elena debajo de la capa de la señora de Ricardo. Cada pequeño acto era un paso más lejos de la mujer que había sido. El día clave se acercaba. Ricardo había mencionado casualmente que tenía que hablar seriamente con ella el viernes por la noche, después de que se cerrara el gran contrato que esperaba. Elena sabía que ese era el día D, el momento en que él planeaba ejecutar su plan y dejarla con las migajas. La anticipación no la llenaba de miedo, sino de una extraña euforia. Toda la semana lo observó moverse por la casa, tan seguro de sí mismo, tan ajeno a la tormenta que estaba a punto de desatarse sobre su cabeza. Era como ver una película cuyo final ya conocía. En la víspera del confronto, Elena hizo algo que no había hecho en años. Condujo hasta la costa y se sentó en la playa, viendo el atardecer. El aire salado, el sonido de las olas rompiendo, el cielo incendiado de colores naranjas y púrpuras. Todo se sentía increíblemente real y vibrante en comparación con la atmósfera estéril de su casa. Respiró hondo, sintiendo el aire fresco llenar sus pulmones. No estaba escapando. Estaba recargando sus fuerzas, conectando con el mundo real, antes de volver para demoler el mundo falso que había habitado. Esa noche, durmió profundamente por primera vez en mucho tiempo. No había pesadillas, no había ansiedad. Había una paz que venía de la certeza. Sabía que el día siguiente sería el más difícil de su vida, pero también el primero del resto de ella. Ya no era una víctima a la espera de su sentencia. Era la ejecutora de su propia liberación. El plan estaba en marcha. Las piezas estaban en su sitio. El camino de la liberación había sido recorrido en silencio. Y ahora solo quedaba el último paso, el clímax. Ricardo había planeado meticulosamente su golpe final, sin saber que Elena había estado construyendo su propia fortaleza con los mismos ladrillos de engaño que él le había lanzado. Ella observaba su confianza ciega con una mezcla de lástima y desprecio. Él creía que el poder residía en el dinero y en las apariencias, sin entender que el verdadero poder, el que ella estaba a punto de desatar, provenía de la verdad y de la resiliencia de un espíritu que se había negado a romperse por completo. Su liberación no sería un grito, sino un movimiento preciso y devastador. El viernes por la noche, la atmósfera en la mansión era densa de una tensión que solo Elena percibía. Ricardo llegó a casa exultante, con una botella del champán más caro en la mano. «Lo cerramos, Elena. Lo cerramos. Este es el comienzo de una nueva era», proclamó, su rostro radiante de triunfo. Ella le sonrió, una sonrisa tranquila y genuina por primera vez en años, y tomó 2 copas. «Felicidades, Ricardo. Realmente es el comienzo de una nueva era», dijo, y sus palabras tenían un doble filo que él fue incapaz de detectar. Se sentaron en los incómodos sofás de diseño del salón principal. Él sirvió el champán, y el sonido del corcho al saltar pareció el pistoletazo de salida. Levantó su copa. «Por los nuevos comienzos», dijo, mirándola con una falsa solemnidad. Ella chocó su copa con la de él. «Por los nuevos comienzos», repitió, y bebió un sorbo, saboreando la ironía. Dejó la copa sobre la mesa de cristal y lo miró directamente a los ojos, su mirada firme y sin vacilar. La sonrisa desapareció de su rostro, reemplazada por una serenidad inquebrantable. «Ricardo, antes de que continúes, hay algo que quiero darte». De la carpeta que había dejado discretamente a su lado, sacó un sobre. No temblaba. Sus movimientos eran fluidos y deliberados. Se lo extendió. Él lo tomó, una expresión de perplejidad cruzando su rostro. «¿Qué es esto?» «Un regalo para celebrar». Abrió el sobre y sacó los papeles que contenía. Sus ojos recorrieron la primera página. Eran los papeles del divorcio. Su mandíbula se tensó, pero una sonrisa arrogante se dibujó en sus labios. «Así que te has enterado. Bueno, supongo que esto nos ahorra una conversación incómoda. No te preocupes, seré generoso. El acuerdo prenupcial es irrelevante», lo interrumpió Elena, su voz tranquila pero cortante como el cristal. «Y no me he enterado. Yo he iniciado esto». Le tendió un segundo sobre, más grueso que el primero. «Te sugiero que mires esto antes de hablar de generosidad». Con una creciente sensación de inquietud, Ricardo abrió el segundo sobre.
Dentro no había documentos legales, sino extractos bancarios, extractos de las cuentas que él creía controlar, ahora con un saldo de 0, extractos de nuevas cuentas a nombre de ella, con sumas que él reconoció al instante. La cara de Ricardo pasó por una gama de colores, del rojo de la furia al blanco pálido del shock. Sus ojos saltaban de los papeles a la cara de Elena, buscando una señal, una explicación, algo que le dijera que era una broma de mal gusto, pero solo encontró una calma imperturbable. «¿Cómo?», susurró, la palabra apenas audible. «¿Cómo has hecho esto?». Era imposible. La arrogancia se había desvanecido, reemplazada por una incredulidad infantil. El hombre que se creía un titán de las finanzas parecía un niño al que le habían quitado su juguete favorito. «Subestimaste a tu socia», dijo Elena, levantándose. «Pensaste que la mujer que dirigía tu casa y tu vida social era incapaz de leer un contrato o de entender una estructura de fideicomiso. El dinero de mi familia ha vuelto a mi familia. Lo que te queda es lo que tú mismo has ganado, Ricardo. Y según mis cálculos, después de pagar tus deudas y tu estilo de vida, no es mucho. Parece que el que se va a quedar con las migajas eres tú». Cada palabra fue pronunciada sin rencor, como una simple exposición de hechos, lo que las hizo aún más devastadoras. La expresión de incredulidad en el rostro de Ricardo se transformó en una máscara de pura rabia. Se levantó de un salto, los papeles cayendo al suelo. «Perra, me has robado». Su voz, por primera vez, era un grito crudo y sin control. Pero ya no le afectaba. El hombre poderoso y carismático había desaparecido, dejando en su lugar a un matón asustado y furioso. «No, Ricardo, no puedes robar algo que nunca fue tuyo. Simplemente he reclamado mi inversión», respondió ella, su calma un muro contra el que la furia de él se estrellaba inútilmente. Él dio un paso hacia ella, con el puño cerrado, pero se detuvo. En los ojos de Elena ya no había miedo, ni sumisión. Había una fuerza de acero que nunca había visto antes. Se dio cuenta, en ese instante, de que había perdido, no solo el dinero, sino el control, el poder que ejercía sobre ella. Esa fue su verdadera derrota. Se quedó allí, jadeando, en medio del salón perfecto, que ahora parecía un escenario grotesco, un hombre despojado de su poder por la mujer que creía haber borrado. La victoria de Elena no fue ruidosa, fue el silencio que siguió al grito de él. Sin decir una palabra más, Elena se dio la vuelta y caminó hacia la salida. No miró hacia atrás. Sabía que la imagen de Ricardo, roto y furioso en medio de su jaula dorada vacía, quedaría grabada en su memoria para siempre, y eso era suficiente. Subió la escalera con paso ligero, entró en su dormitorio y tomó la pequeña maleta que ya había preparado. Contenía solo lo esencial, algunos cambios de ropa, sus documentos personales, el baúl de sus recuerdos del ático y el ordenador portátil que había sido su arma. Todo lo demás, los vestidos de diseñador, las joyas, los regalos de él, se quedaba atrás. Eran parte de un disfraz que ya no necesitaba. Al bajar de nuevo, la casa estaba en un silencio sepulcral. Ricardo se había encerrado en su despacho, y desde detrás de la puerta llegaba el sonido de objetos rompiéndose. Elena pasó de largo sin inmutarse. Abrió la imponente puerta principal, y el aire fresco de la noche la recibió como una caricia. Era un aire limpio, lleno del olor a tierra mojada por la lluvia de días atrás, un marcado contraste con el aroma sofocante de los lirios que dejaba atrás. Se detuvo en el umbral, con la maleta en la mano, y respiró hondo, llenando sus pulmones de libertad. La puerta se cerró detrás de ella, y el sonido del pesado cerrojo al encajar resonó en la noche. No fue un sonido de cierre, sino de liberación. El eco marcó el final definitivo de un capítulo, el punto final de una vida de sumisión. Miró por última vez la fachada de la mansión, iluminada y perfecta. Ya no la veía como una prisión, sino como un capullo del que acababa de emerger, un lugar de dolor y transformación que la había hecho más fuerte. Sintió una punzada de gratitud por la lección, aunque el precio hubiera sido alto. Entró en su propio coche, un vehículo práctico y discreto que apenas usaba, y giró la llave. El motor cobró vida con un ronroneo suave, un sonido prometedor. No tenía un destino fijo, ni un plan concreto más allá de esa noche, y esa incertidumbre, que antes la habría aterrorizado, ahora se sentía como una aventura excitante. Encendió la radio.
y una canción animada llenó el silencio. Con una sonrisa genuina, la primera en incontables años, puso el coche en marcha y se alejó de la mansión, de la calle, de la vida que casi la destruye. La imagen final es la de su coche viajando por una carretera vacía, las luces de la ciudad brillando a lo lejos como un campo de estrellas a su alcance. El viento entraba por la ventanilla abierta, jugando con su pelo, y en su rostro no había ni rastro de la mujer pálida y asustada del baño. Había una mujer renacida, una mujer que había ido al infierno y había vuelto, no con las manos vacías, sino con las llaves de su propia vida. Condujo hacia el amanecer, no como alguien que huye de su pasado, sino como alguien que cabalga para encontrarse con su futuro. Él le había prometido el mundo a cambio de su alma, sin darse cuenta de que ella, y no él, siempre había sido el mundo entero, porque la verdadera riqueza no es lo que acumulas, sino aquello de lo que eres capaz de alejarte para poder ser libre.